Pues si consiste en simular la caída de un bloque, la caída de un bloque por una superficie inclinada, un cierto ángulo, ¿no? Y entonces este bloque, pues cuando vaya cayendo, pues va acelerado, lleva una aceleración que le llaman aceleración uno. Y entonces lo que va a hacer lo que va a hacer lo que va a hacer el applet, pues va a determinar el tiempo que tarda a ir desde un punto a otro, ¿no? Y entonces, y me va a calcular los tiempos que tarda a ir el bloque desde un punto uno a otro punto, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a ver que va a determinar los tiempos cuando este pasa por dos puntos, ¿no? Bueno, y esto es cuando está hacia abajo, ¿no? Cuando va hacia abajo o cuando está cayendo. Y por aquí, bueno, pues hay ecuaciones. Ahorita explicamos estas ecuaciones, ¿no? Y después va a haber después vamos a decir, bueno, ya analizamos el movimiento hacia abajo. Ahora analicemos el movimiento hacia arriba. Es decir, que ahora el bloque está en la parte inferior del plano inclinado. Se le aplica una velocidad y empieza a subir. Y entonces empieza a subir, a subir, a subir hasta que se detiene, ¿no? Y entonces aquí el applet me va a permitir determinar el tiempo que tardó este bloque desde pasar desde un punto a un punto B, ¿no? Y entonces va a haber una aceleración. Obviamente va a ser una aceleración de frenado, ¿no? Que va a frenar al bloque, ¿no? Y entonces va a haber una aceleración 2. Y también va a haber ecuaciones, ¿no? Y entonces lo que me dice el, eh, el applet, lo que hace esta actividad, dice, bueno, si ya conoces la aceleración que se tuvo cuando iba hacia abajo y la aceleración que se tuvo cuando iba hacia arriba, si aplicas según las leyes de Newton y las ecuaciones de cinemática, que van a ser estas dos ecuaciones, de hecho. Entonces, si juegas con estas dos ecuaciones, donde acuérdense que la aceleración uno es la aceleración que tiene el bloque cuando cae y la aceleración 2 es cuando sube. Entonces, si combino estas ecuaciones, voy a poder llegar a estas dos ecuaciones, a estas dos, que aquí estoy marcando, ¿no? Donde me dice, si tú quieres conocer el coeficiente cinético, es decir, el coeficiente cuando hay movimiento, a la aceleración de subida, réstale la aceleración de bajada, súmale, divídela entre la suma de las dos, y el numerito que resulte de esta división, multiplícala por la tangente del ángulo de inclinación, el ángulo del plano inclinado. Y si quieres calcular el valor de la gravedad, pues ahora suma la aceleración que tiene el bloque cuando va hacia abajo, más la aceleración que tiene el bloque cuando va hacia arriba, entre la multiplicación de dos veces el seno del ángulo de inclinación. Ahorita vemos de dónde salen estas ecuaciones, ¿eh? Aquí solamente, pues, es esta página web, pues, resume ahí las operaciones, ¿no? Ahorita les muestro el documento donde les demuestro paso a paso cómo se llegan a estas ecuaciones, ¿eh? Pero dicen, bueno, pero para poder conocer los coeficientes, el coeficiente de cinético y la gravedad, necesito conocer las aceleraciones, dos aceleraciones, pero el applet no me va a calcular aceleraciones. Les dije, el applet no calcula las aceleraciones, calcula los tiempos de subida o los tiempos de caída, ¿no? Y entonces decimos, pues entonces todavía no acaba el asunto, ¿no? Para poder aplicar estas fórmulas, entonces ahora tengo que hacer el estudio cinemático. Decir, ¿cómo que el estudio cinemático? Sí, el applet lo que va a hacer, y si ustedes tienen un bloque en el punto A, y entonces el applet va a determinar el tiempo que tarda a ir de A a B, y lo va a medir aquí con un cronómetro, ¿no? Le pone aquí el tiempo B,
pues es el tiempo que tardó el bloque ir de A a B. Luego va a medir otro tiempo, que es el tiempo C, que va a ser el tiempo que tarda ir el bloque desde A hasta B. Y entonces, cuando yo determine los tiempos, cuando ya el Laplace me diga cuánto tiempo tardó ir de A a B y de A a C, pues entonces tengo que considerar la distancia que hay de A a B y la distancia que hay de A a C. En particular, el Laplace va a decir de A a B es medio metro y de A a C es un metro, ¿no? Aunque aquí pues no está correctamente dibujado, ¿no? Porque esta de aquí a aquí es más que de aquí a acá, ¿no? No, de aquí a aquí hay un metro, un medio metro, perdón, y de acá a acá va a haber un metro, ¿no? Es decir, que este debería estar a la misma distancia, la distancia que hay de aquí a aquí, debería ser la misma que hay de aquí a aquí, ¿no? Pero bueno, ese es un pequeño detalle, ¿no? Y entonces yo ya conozco la distancia XB y XC. XB siempre va a ser medio metro y XC va a ser un metro, ¿no? Y entonces ya conozco tiempos y distancias, aplico las ecuaciones de cinemática de estas dos, y a partir de estas dos llego a la ecuación 1, a la ecuación de aceleración 1, perdón. Y entonces me dice, pues si tú multiplicas la distancia C por el tiempo B y le restas la distancia B por el tiempo C, si a esa resta la divides entre la multiplicación de TB por TC por la resta de los tiempos, TC menos TB, y todo eso lo multiplicas por 2, vas a poder determinar la aceleración cuando el bloque va hacia abajo. Ahorita vemos cómo se llega a esta ecuación, o cómo se llegan a estas ecuaciones, ¿no? Y esto, acuérdense, este es en el movimiento hacia abajo, ¿no? Dicen, ¿y qué pasa en el movimiento hacia arriba? Pues voy a llegar a otras dos ecuaciones, y si juego con estas dos ecuaciones, voy a llegar a la aceleración 2, que se fijan es exactamente la misma, bueno, es la misma de arriba, solamente que con un signo menos, ¿sí? Se fijan, todo lo que es XCTB está aquí, ¿no? XBTC está acá, TBTC por TC menos TB está acá abajo. Entonces solamente hay un signo menos. ¿Y por qué hay un signo menos? Pues porque va frenando, ¿no? Bueno, entonces, con esta ecuación y con esta, conociendo distancias y tiempos, voy a poder calcular A1 y voy a calcular A2. Una vez que conozca A1 y A2, utilizo las ecuaciones que les mostré anteriormente, sustituyo aquí los valores de A2 y A1 y el ángulo de inclinación, y voy a poder calcular el coeficiente y la gravedad, el valor de la gravedad, ¿no? Y aquí me da un ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué pasa si yo utilizo un plano inclinado a 20 grados? ¿No? Pues ahí hacen los cálculos. Dicen, la distancia B siempre es medio metro, la distancia C siempre es un metro. El tiempo B es 0.72 segundos y el tiempo C 1.19, ¿no? Estos valores los obtuvieron de la ejecución del Laplace, ¿no? Y entonces en particular dijo, pues sustituyo utilizo primero determino las aceleraciones, ¿no? A1 y A2, y sustituyo valores, ¿no? Y les da 0.61 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Para el movimiento hacia abajo, ¿no? Luego para el movimiento hacia arriba, pues obtienen la magnitud de A2, que les da 6.10, ¿no? Dice, pero ¿qué pasó con este signo menos? Pues van a ver que al final de cuentas este va a ser un número negativo, ¿no? Por ese número negativo me da positivo, ¿no? Bueno, entonces ya conozco la A2, entonces sustituyo A1, A2 en esta ecuación, en estas ecuaciones, y determino el coeficiente de fricción cinética. Acuérdense que la fricción cinética, los coeficientes de fricción no tienen unidades. Y si sustituyo el valor, los valores de las A1 y A2 para la G,
Y pues sorprendentemente le da 9.81, ¿no? Dicen, pues, ¿qué experimento tan bonito? Porque da exactamente 9.81, ¿no? Bueno, yo les adelanto que yo repetí este experimento a 20 grados, a 20 grados y nunca obtuve 9.81, ¿eh? ¿Sí? Ahí no sé cómo lo hizo ahí, cómo la persona que hizo este cálculo, cómo llegó al 9.81, ¿no? Yo lo repetí varias veces y nunca llegué a 9.81, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir el applet? Bueno, pues ahí les da la explicación, ¿no? Pues aquí está el applet, ¿no? Donde ustedes se fijan, yo puedo jugar con el applet cuando va abajo y cuando va hacia arriba, ¿no? Y estoy a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente digo, pues le doy de nuevo. Bueno, si yo marco esta casilla, le pongo ahí palomita, lo que va a hacer es que me va a mostrar las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Bueno, si no las marco, vean qué pasa, ¿no? Entonces, vean ahí, aquí va a venir el bloque desde arriba. Cuando pase por aquí, cuando pase por aquí, se va, se va a cerrar el circuito y entonces se van a ejecutar aquí los cronómetros, ¿no? El cronómetro 1, que es el tiempo que tarda ir de 0 a 50, y el cronómetro 2, cuando tarda ir de 0 a 100. Y simplemente digo, pues ejecuto, ¿no? Y ahí va, ¿sí? Y entonces, pues, me dice, cuando estoy a 20 grados, el tiempo que tardó ir de 0 a 50 es 0.64, y cuando voy de 0 a 100, 1.07. Y lo tengo que repetir varias veces para ver que los valores no cambian. 0.064, 1.07. En particular, yo lo repetí 10 veces, ¿sí? Para ver que los valores y sacar un promedio, ¿no? Bueno, aquí si se selecciona fuerza, pues van a ver la diferencia, ¿no? Que ahora me salen flechitas, ¿sí? Y entonces, bueno, ya van 4 veces, creo que sale siempre lo mismo, 0.64 y 1.06. Lo voy a parar antes de que se desaparezca. Bueno, aquí ya me salió 1.07, ¿eh? Ya no es 1.06, 1.07, ya me dio 0.65. Entonces sí hay que medir 10 veces y sacar un promedio, ¿no? Bueno, vamos a entender qué representa aquí estas flechitas, ¿no? Bueno, la flecha roja me representa el peso del bloque. No, perdón, la flecha aquí gris me representa el peso del bloque. Y la flecha roja, esta, me representa la componente Y del peso del bloque. Y la componente X es esta flechita roja, ¿no? Esta es la fuerza normal, que es la reacción a este peso, ¿no? A la componente Y. Y esta que ven aquí, esta flechita azul, es el coeficiente de fricción. Es el coeficiente de fricción que se opone a la componente X, ¿no? Aunque esta flechita no debería estar aquí, esta flechita azul que ven aquí, debería estar aquí en el piso, ¿eh? Porque es la fuerza de rozamiento. Bueno, pues es lo que indica aquí el dibujo, las flechitas, ¿no? Bueno, pues una vez que ya medí 10 veces, pues saco los promedios, ¿no? Ahorita después les muestro un ejemplo ahí cómo hice yo para sacar promedios, ¿no? Bueno, simplemente sumo y divido entre el número de datos, ¿no? Bueno, una vez que ya acabé con la bajada hacia abajo, ahora voy hacia arriba. Simplemente digo, ahora quiero ir hacia arriba, ¿no? Y entonces ahora el bloque
Ahora el bloque va a empezar de acá abajo, ¿no? Y entonces ahora va de 0 a 50 y de 0 a 100. Y hago lo mismo, ¿no? Lanzo y mido el tiempo una vez, ¿no? Lanzo por segunda vez, pues obtengo mi segundo registro. De nuevo, lo hago 10 veces también. Veo que, bueno, también hay pequeños cambios. Bueno, aquí no cambia mucho. Va a depender de punto 16. Creo que hay un pequeño cambio. Bueno, lo hago 10 veces, ¿no? Y entonces fíjense aquí, en la subida. Aquí de nuevo está el peso. Aquí está el peso del bloque. Aquí está la componente X. Aquí está la componente Y. Aquí está la fuerza normal. Pero ahora ven que la flecha azul, la que representa el coeficiente de fricción, está en la misma dirección y sentido de la flecha roja. Ahí se superponen. Entonces que aquí, en la subida, la fuerza de fricción y la componente X tienen la misma dirección y el mismo sentido. Mientras que hacia abajo, si se fijan, aquí la fuerza de fricción y la componente X tienen sentidos opuestos. Eso es importante que hay que entender eso, ¿no? Que siempre la fuerza de fricción se opone al movimiento, ¿no? Bueno, entonces este applet, pues, el funcionamiento la obtención de datos es muy rápida, ¿no? Simplemente repetir 10 medidas hacia abajo, 10 medidas hacia arriba, ¿no? Y sacar promedio. Y entonces lo que va a costar un poco más de trabajo, pues es calcular el coeficiente de fricción y la gravedad, ¿no? Lo que he visto que este applet de manera azarosa, asigna un coeficiente de fricción diferente. Cada vez que ustedes lo ejecutan o abren o ejecutan el programa, siempre de manera azarosa cambia el coeficiente de fricción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues que cada integrante del equipo elija un ángulo y calcule su coeficiente de fricción y el valor de la gravedad, ¿no? Entonces yo aparte hice 20 grados, también lo hice para 30, ¿no? Es decir, que si ahora dije, bueno, ahora voy a hacer 30 grados, yo lo hice para 30 grados, poner 30 grados más inclinado, e hice lo mismo, ¿no? Entonces dije nuevo, entonces aquí va más rápido, ¿no? Una vez, dos veces, registré en cada intento, anoté en mi libreta los datos que obtuve en tiempos y lo hice 10 veces, ¿no? Para 30 grados, hacia abajo y también hacia arriba, ¿no? Lancé 10 veces hacia arriba, ¿no? Y registré mis valores. Entonces esto pues lo hice en menos de 5 minutos, ¿no? ¿Sale? Y entonces registré mis datos, ¿no? Entonces yo solamente les pido que lo hagan para un ángulo, ¿no? Que cada integrante lo haga para un ángulo. Juegue con un ángulo. El cuadro que a ustedes les guste. Esto puede variar desde 5 grados, ¿no? Desde 10 grados hasta 45 grados, ¿no? No, hasta 40, ¿sí? Obviamente que si juego a 10 grados, pues esto va a ir muy lento, ¿no? ¿Sale? Entonces esto va muy lento, a 10 grados, va más lento, ¿no? Y hacia arriba, pues
pues es más lento todavía, ¿no? Bueno, pero sí le da la suficiente velocidad para que llegue, ¿no? Entonces ustedes eligen el ángulo con el cual van a jugar, ¿no? Ahora lo que hay que entender, bueno, obviamente pueden decir, pues ya, simplemente ya conozco los tiempos, aplico a esta ecuación para la aceleración en la subida, en la subida, la aceleración en la bajada, sustituyo los valores que obtuve aquí, bueno, acá, perdón, y determino el coeficiente y la gravedad. Si ustedes así lo aplican, pues van a ver que termina muy rápido con esta actividad, ¿no? No, aquí acuérdense que les dije en área 1, pues si ya tenemos las ecuaciones, pues aplicarlas no es muy complejo, ¿no? Realmente lo complejo es saber de dónde vienen estas ecuaciones. Esa es la parte interesante, ¿no? De dónde, cómo se llegaron a estas ecuaciones. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces eso viene aquí en documento importante, ¿no? Entonces vamos a explicar de dónde vienen las ecuaciones. Entonces abro el documento, el cual ustedes, bueno, inclusive este documento les puede servir para basarse en este documento para hacer el desarrollo teórico del reporte, donde lo que hice fue, bueno, basarme en lo que viene en la página web y demostrar que lo que me presenta la página web, pues es correcto, ¿no? Entonces la página web van a ver que empieza con el caso más simple. Cuando tengo un bloque sobre un plano inclinado y este bloque va a ir desde un punto 1, desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Y entonces digo, bueno, y este va a empezar a caer, pero este es un caso muy ideal. Y dice, bueno, primero veamos el caso más sencillo, cuando no hay fricción. Cuando no hay fricción. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema cuando no hay fricción? Pues simplemente digo, pues aquí tengo un peso. Esta flecha roja me representa el peso del bloque. Y a este peso lo descompongo en su componente amarilla, que es la componente y su componente negra, ¿no? Que es la componente X. Y ya sé que este ángulo, el ángulo del plano, es equivalente al ángulo que hay aquí entre el peso y la vertical. Este ángulo es exactamente este, ¿no? Y entonces digo, pues entonces, ¿cuál es la componente que hace que el bloque descienda? Pues es la componente X, ¿no? Y entonces digo, pues la componente X es la causante de que el bloque vaya hacia abajo, ¿no? Es decir, es la causa del movimiento, la componente X. Y entonces aplico segunda ley de Newton, que me dice la componente, bueno, primero aplico segunda ley de Newton, me dice que la fuerza que está en la dirección del movimiento, que es la dirección es X, la fuerza que resulta en X va a generar que la masa del bloque adquiera una aceleración en X. Y decimos, pero ¿quién es la fuerza resultante? Pues la única fuerza que está en X, pues es el peso en X. Digo, pues entonces el peso en X es la que va a generar aceleración a la masa. Y digo, ¿y cuánto vale la magnitud de la componente X? Pues la componente X es esta, que es equivalente a la que está aquí. Esta es equivalente a esta. Y entonces esta es la componente X y es el cateto opuesto. Y entonces decimos, pues es la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno del ángulo. Y entonces, pero la hipotenusa es, ¿cuánto vale el peso? Pues es la masa por la gravedad, por el seno del ángulo. O sea, WX, la magnitud de WX es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, por la masa por la aceleración en X. Y entonces simplemente, pues, veo que esta masa es igual a esta masa. O sea, es el bloque, la masa del bloque. Pues la simplifico.
esta masa se va con esta masa, ¿no? O me da 1, ¿no? Más entre masa 1, ¿no? Y entonces me queda G seno del ángulo por AX. Y entonces esta ecuación me dice, pues tú ya puedes conocer con qué aceleración cae, ¿no? ¿Con qué aceleración cae este bloque? Pues con G es seno del ángulo, ¿no? Pero ahora viene la pregunta. Ya sé que este bloque está cayendo con este valor de AX. Ahora la pregunta es, ¿pero cuánta distancia recorrió? ¿Y en cuánto tiempo tardó en recorrer dicha distancia? Y entonces digo, pues para poder determinar la distancia que recorrió el bloque, pues tengo que recurrir a las ecuaciones de cinemática, a las ecuaciones de movimiento de cinemática que vieron en la actividad anterior, que me dice la velocidad en v, es decir, la velocidad que hay aquí, la velocidad final o la velocidad que tenga aquí en este punto, yo la voy a poder expresar en términos de la velocidad con la que tenía en A, que es esta, la velocidad en A, por la aceleración que mantuvo, por la aceleración en X que tuvo cuando pasó de A a B, por la aceleración por el tiempo que tardó el bloque ir de A a B. Pues eso significa este tiempo, el tiempo que tardó el bloque ir de A a B. Y la distancia recorrida en ese tiempo, pues es con la segunda ecuación de movimiento. La distancia que hay de A a B, pues va a ser igual a la velocidad que tenía en A por el tiempo que hay de A a B más un medio de la aceleración en X por el tiempo que tardó de AB elevado al cuadrado. Esas son las primera ecuación de movimiento y segunda ecuación de movimiento. Y entonces simplemente digo, esta ecuación 1 la sustituyo en ecuación 2. Es decir, que esta la meto aquí. Y simplemente digo, pues ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la distancia de AB? Pues me queda la BA por tiempo de AB. No, perdón, aquí lo que no es cierto, esta no se mete aquí, perdón. Le estoy diciendo, esta ecuación, la ecuación 1, se sustituye en ecuaciones 2, ¿no? A esta las llamé ecuaciones 2. Entonces digo, en lugar de poner AX, pongo G seno del ángulo, ¿no? Y ya en magnitud, G seno del ángulo. Igual acá, en lugar de poner AX, pongo G seno del ángulo, ¿no? Y entonces solamente me fijo en esta. Y despejo de la ecuación 3, la gravedad. Despejo esta la despejo, la G nada más, ¿no? Pues este término va a pasar hacia este lado y el 1/2 pasa multiplicando y seno del ángulo por t al cuadrado pasa dividiendo, ¿no? Y obtengo la ecuación 4. Es decir que a partir de esta ecuación y esta, obtuve una ecuación que me va a permitir determinar la gravedad. Y dice, y esta ecuación 4 se va a simplificar si considero que la velocidad con la que empieza en A es 0. Es decir, la velocidad inicial es 0. Si la velocidad inicial es 0, pues llego, la ecuación 4 se transforma en la ecuación 5. ¿Sale? Se transforma en esta ecuación 5. ¿Y por qué el libro presenta, bueno, y por qué la página web donde reside el applet presenta esta ecuación? ¿Por qué hace esta descripción? Bueno, eso no lo menciona. Esta descripción lo hace el libro, esta página web, perdón, porque este problema o este problema o este ejercicio es muy importante en física históricamente, porque así fue como Galileo determinó la aceleración de la gravedad. Sí, este es un experimento histórico, ¿no?
que utilizando esta metodología se pudo determinar históricamente el valor de G a través de un plano inclinado, ¿no? Por eso expliqué este fenómeno, por la importancia histórica que tiene ese problema, ¿no? Pero realmente el que a mí me interesa, o el que nos interesa, no es este histórico, sino el que nos interesa es uno un poquito más complejo. ¿Cuál es? Cuando ya hay fricción, ¿sale? Cuando hay fricción y cuando el bloque se desliza hacia abajo, ¿no? Y entonces decimos, de nuevo el bloque está en A, va a pasar en B, pero ahora va a haber fuerza de rozamiento, ¿sale? Entonces ya cuando hay fuerza de rozamiento, pues ya las ecuaciones se ponen un poquito más complejas, ¿no? Solamente un poquito más, no tanto, ¿no? Y aquí en el dibujito, bueno, pues aquí ya se ven, ya le pongo más detalle. Digo, pasé de A a B. En el paso de A a B, pues de nuevo el peso del bloque lo descompongo en la componente y en la componente X, ¿no? Pero hay una fuerza de rozamiento y ahora sí me fijo en la normal. Sí, ya agregué la fuerza de rozamiento y la normal. Y el resultado de estas fuerzas va a ser que este bloque tenga una aceleración AX1 hacia abajo, ¿eh? Entonces este va hacia abajo. Le puse AX1, ¿no? Bueno, o nada más le pongo A1, como lo pone en la página web, ¿no? O sea, AX1 equivale a A1 de la página web, ¿no? Y aplico segunda ley de Newton de nuevo. Sigo la misma idea. Segunda ley de Newton. La fuerza que resulta en X va a hacer que la masa se acelere en X, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia del caso anterior cuando no había fricción? Pues que ahora en X, aparte de la WX, está la fuerza de rozamiento. Digo, pues entonces ahora la fuerza resultante va a ser igual a la suma de la fuerza en X más la suma de la fuerza más la suma de la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración en X1. Obviamente aquí no se confundan, ¿eh? A ustedes ya pueden decir, profe, pero aquí va un signo menos. Sí, sé que va a haber un signo menos, pero cuando yo la sume como magnitudes, como vectores, me dicen, con este se suman. Y el resultado de esta suma me da que esta masa se mueva hacia abajo, ¿no? Con una aceleración 1. Y entonces ya cuando me fijo en las magnitudes, entonces digo, ¿cuál es la magnitud de la componente X? Pues es esta, ¿no? Y esta está acá de nuevo, ¿no? Componente cateto opuesto. Entonces digo, pues es mg seno del ángulo. Ahora sí, menos la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque ahora esta se opone a esta, ¿no? Pero ya pongo en magnitud, ¿sí? Menos el coeficiente cinético por la normal. Así se calcula la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento, ¿no? Igual a la masa por la aceleración, por la magnitud de la aceleración en 1, ¿no? Y aparte, a esta le llamo ecuación 6. Y aparte sé que esta normal es igual a la componente Y. Entonces, la componente Y es cateto adyacente. Entonces, es mg, la magnitud, m por la magnitud de la gravedad por el coseno. Y le llamo ecuación 7. Y entonces digo, bueno, pues 7 la sustituyo en 6. Es decir, en lugar de poner n, pongo mg seno de coseno, ¿no? Y me da esto. ¿Sale? Al sustituir 7 en 6. Y entonces, de nuevo, como los tres términos, este término, este y este tienen m, entonces esta m la quito, la factorizo y se va, ¿no? Y me queda la ecuación 8. ¿Sale? Esta ecuación 8 es importante. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir determinar la aceleración en la caída, en la bajada. Simplemente factorizo la g, la gravedad, y me queda g por seno del ángulo menos el coeficiente cinético por el coseno. Y esta ecuación ahí la mantengo ahí, porque es importante, ¿no? Bueno, inclusive aquí debería haberla puesto
ahí puesto un colorcito para decir esta ecuación es importante, ¿no? Bueno, después que ya tengo la aceleración en la caída, ahora vamos a calcular la distancia que hay de A a B. Entonces, para ello, le pongo x1, ¿no? Y t1 representa el tiempo que tarda en cubrir tal distancia, la cual se determina así, ¿sí? ¿De dónde salió esta ecuación? Pues acuérdense de las ecuaciones de cinemática. O sea, la ecuación completa es esta, ¿eh? Es esta, ¿sí? Pero supuse que la velocidad en A es cero. Entonces solamente me queda el término cuadrático. Entonces nada más me queda el término cuadrático, ¿no? Bueno, aquí ya me fui un poco más rápido, ya no mencioné que la velocidad en A es cero, ¿no? Y me queda esta ecuación, la ecuación 9, ¿no? Entonces, que también es importante la ecuación 9, ¿no? Entonces, yo tengo la ecuación 8, la ecuación 9. Y ahí termino mi análisis, porque ya conozco, con 8 puedo determinar la aceleración y con 9 puedo determinar la distancia cuando fui hacia abajo. Luego digo, bueno, ahora analizo el caso cuando voy hacia arriba, ¿sí? Por eso pongo bloque subiendo. Y entonces ahora digo, aquí está en A y va a subir a B, ¿no? Y entonces aquí la velocidad al inicio no es cero, porque si fuera cero, pues no sube, ¿no? Entonces aquí en A es diferente de 0 B a, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿qué va a pasar cuando el bloque empiece a subir? Ah, pues que este peso se descompone en la componente Y y la componente X, y la fuerza de fricción ahora apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento siempre se opone. Y entonces veo que la componente X y la fuerza de rozamiento ahora tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y estas dos van a hacer que este bloque tenga una aceleración negativa o una desaceleración. Y le llamo aceleración 2 en X, ¿no? Y hago lo mismo. Aplico de nuevo segunda ley de Newton. ¿Qué me dice segunda ley de Newton? La fuerza resultante. Aquí, ¿quién va a ser la fuerza resultante? Pues la suma de WX más la suma de la fuerza resultante. Va a ser que la masa adquiere una aceleración 2 en X. Y decimos, bueno, esto es como vector, ¿no? Como vector, sé que las fuerzas se suman. Ya si quiero ya hacer la suma escalar o la suma de magnitudes, pues ya sé que esta y esta tienen el mismo sentido. Entonces se suman. ¿Sale? Y la suma de esas dos, ¿qué va a hacer? Que esta masa tenga la aceleración en 2, ¿no? Entonces, se fijan, solamente hubo un cambio en el signo respecto al caso anterior, cuando iba bajando, ¿no? Bueno, de nuevo hago lo mismo, que la normal es igual a mg, coseno del ángulo. Pongo aquí mg, mg coseno del ángulo en lugar de n. Me queda esta ecuación. De nuevo, elimino las masas y me queda esta ecuación. Que si se fijan con la ecuación 8, si la comparan con la ecuación 8, solamente difieren en un signo menos, ¿no? En un signo, que aquí es más. ¿Sale? Aquí es más, perdón. Entonces, esta ecuación 12 también es importante, ¿no? Bueno, y luego determino distancias. Entonces, aquí como esta velocidad no es cero, ahora sí tengo que recurrir a las dos ecuaciones de movimiento. A la ecuación de velocidad contra tiempo y la de distancia contra tiempo, la 3 y 14, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí me va a llevar un proceso un poquito más largo, ¿no? Lo que hago, despejo BA de 13 y la sustituyo en 14. Entonces, aquí despejo BA y lo que resulte lo pongo aquí. ¿Qué es esto, no? ¿Sí? Que es B, la velocidad en B menos más G seno del ángulo, ¿no? Por tiempo 2, ¿no? Donde el tiempo 2 es el tiempo que tarda a ir desde A a B en la subida, ¿no?
Y entonces aquí tengo esto. Aquí lo que hago, multiplico, distribuyo el tiempo, este por este se queda aquí. Y finalmente obtengo que x2 es igual a esto. ¿Por qué x2 es igual a esto? Ah, porque fíjense en este término y este término. Es el mismo, g seno del ángulo T2 al cuadrado, solamente que aquí es un entero y aquí es un medio. Si a un entero le resto el medio de lo mismo, pues me queda un medio, ¿no? ¿Sí? Así de sencillo. Y si considero que la velocidad en v es cero, es decir, que cuando llegué aquí se detuvo, pues la ecuación 15 se transforma en esta, en la ecuación 16, cuando este es cero, ¿no? Y entonces ya tengo 14, 16. Y entonces digo, bueno, por el momento solamente fijémonos en 8 y en 12. Si se acuerdan, 8 es esta, que es la aceleración 1 cuando va bajando. Y 12 es esta, que es la aceleración cuando va subiendo. Y juego con esas dos ecuaciones. Si juego con estas dos ecuaciones, acuérdense que en álgebra se puede manejar las ecuaciones de muchas maneras. Y en particular a mí digo, bueno, divido esta entre esta, ¿no? Si divido este entre esto, pues va a ser igual a esto entre esto. Y entonces digo, las divido, ¿no? Y me queda esta ecuación. Entonces ahora pues simplemente lo que hago, este término, este, este divisor pasa hacia acá y este pasa hacia el otro lado, que es lo que está aquí, ¿no? Y entonces pues simplemente pues multiplico en cruz, si quieren verlo así, ¿no? Entonces me queda esto. Después, ¿qué hago? Pues distribuyo este por este por este por este, igual aquí, este por este, ¿no? Y obtengo este renglón. Después, pongo del mismo lado seno y seno, y del otro lado términos que tengan coseno a coseno. Y digo, como este seno es igual a este, lo factorizo, me queda esto, ¿no? Ya cual igual acá factorizo el coeficiente por el coseno, y me queda esto. Y entonces despejo el coeficiente, despejo el coeficiente cinético, pues todo esto pasa dividiendo, ¿no? Y me queda esto, que me queda este, entre todo esto, ¿no? Coseno, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y me acuerdo que si yo divido el seno sobre el coseno, eso me da la tangente. Y esta es la ecuación 17, es la ecuación que me va a permitir determinar el coeficiente cinético, que es exactamente la misma ecuación que me dan en la página web, solamente que en la página web no me describen el proceso de cómo llegué al coeficiente cinético, ¿no? Bueno, pues aquí está, ya estoy más tranquilo, ¿no? Ya sé de dónde vienen las cosas, ¿no? Bueno, y esa es la ecuación 17 para calcular el coeficiente cinético. Ahora, dice, me falta la ecuación para determinar la aceleración de la gravedad. Ah, pues de nuevo regreso a mis ecuaciones. ¿Dónde quedaron las ecuaciones? A 8 y 17, ¿no? De nuevo regreso a estas dos ecuaciones, pero ahora juego de manera diferente. Ahora juego de manera diferente. Y entonces ahora el juego, ¿en qué consiste? Dice ahora, de ecuación 8 despejo el término mi k coseno. Y me queda esto. Me queda esta ecuación al despejar este término.
Y entonces digo, ahora este término lo sustituyo en 12. ¿Sí? Es un juego algebraico diferente. Entonces este término, donde aparezca el coeficiente por el coseno, pongo seno menos AX1 entre G. Ah, bueno, pues aquí está, ¿no? Lo coloco en 12. Y hago la álgebra. Entonces ahora digo, ahora multiplico este por este, multiplico este por este, y este por este, por multiplicar este por este, esta G se va con esta G, y me queda esto, ¿no? Y me queda X2. Como este y este es el mismo, pues me queda dos veces, ¿no? Y este lo paso hacia el otro lado, pues ahí están. Y de aquí despejo G, pues me queda G va a ser igual a AX1 más AX2 entre dos veces el seno del ángulo. Y esa es la ecuación, y esta es la ecuación que me permite determinar la gravedad, que es igualita a la ecuación que me dan en la página web, ¿no? Y le llamo 18, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya acuérdense, 17 y 18 son las que me van a permitir calcular lo que me pide el objetivo. Bueno, pero ahí acabé con la 17 y 18, ¿no? Ahora lo que me falta es ver cómo calculo A1 y A2. Y entonces aquí ya me voy a lo que hace el applet, ¿no? Donde digo, ahora aquí tengo mi bloque cuando voy en la bajada. Aquí lo que voy a hacer, voy a calcular el tiempo cuando fui de AB y el tiempo cuando fui de AC, ¿no? Y siempre el tiempo C va a ser mayor al TB, ¿no? Y entonces hago el análisis cinemático. Entonces decimos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la distancia de AB? Pues le llamo XB. A la distancia de AB le llamo XB. Bueno, le hubiera podido poner la distancia de A y una flechita B, ¿no? Pero dije, bueno, ya XB, la distancia que hay de AB, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Pues a la velocidad inicial que tiene en A por el tiempo en B, más un medio de la aceleración AX1 por el tiempo B al cuadrado. Bueno, aquí ya vi que me faltó AX1, ¿no? Aquí ya seguí la anotación de la página web, pero aquí me faltó AX1. Ese está AX1, ¿eh? Bueno, ahí se me pasó. Aquí es AX1. A1X, perdón. Y esta es la ecuación que me va a permitir determinar la distancia de AB. Le llamo 19. ¿Y cuánto vale la distancia de AC? Pues es lo mismo, ¿no? Pues es la velocidad 1 por TC más un medio de A1X por TC al cuadrado, ¿no? Y entonces digo, de ecuación 20, de esta ecuación despejo B1, despejo B1. Entonces todo este término de un medio pasa dividiendo y la TC, este pasa restando, perdón, este un medio, todo este pasa restando, ¿no? Y esta TC pasa dividiendo y entonces me va a quedar esto. X entre TC y aquí va una TC cuadrada entre una TC me queda una TC, ¿no? Este cuadrado se va a ir con esta TC cuando pase dividiendo y me queda esta ecuación. Y entonces esta B1 la sustituyo en 19, la sustituyo acá arriba, ¿no? La sustituyo aquí. Y entonces pues me queda todo esto, ¿no? Me queda XB va a ser igual a B1, que va a ser todo esto por TB más un medio de A1 por TB, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya les muestro ahí paso a paso lo que hice, ¿no? Multiplico este por este por este se queda igual. Después, de aquí, ya cuando tengo esto, esta TC la quito de aquí, y eso lo quito multiplicando toda la ecuación por TC, toda la ecuación por TC, ¿no? Entonces me queda XB por TC, al multiplicar este por TC se va con la TC,
Aquí me queda un medio de A1 por TB, por TC, me queda TC al cuadrado, más un medio de A1 por TB por TC, todo lo multipliqué por TC. Luego lo que hago, este término, lo paso hacia el otro lado, y me queda con un signo menos, y esto se queda igual, ¿no? Bueno, aquí nada más cambié primero este, luego este, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que hice aquí? Bueno, factorizo un medio de A1, ¿no? Factorizo a un medio de A1 y aquí me doy cuenta que pongo TB por TC. O sea, factorizo, todo este es un término factorizado. Yo sé que este TB es igual a TB por TB y este TC es TC por TC, ¿no? Entonces saco una TB y una TC y factorizo. Y entonces me queda TC menos TB. Y de aquí despejo A1. Pues este 2 pasa multiplicando y todo este término pasa dividiendo y llego a esta ecuación. Y entonces, pues, bueno, y aquí nada más ya le pongo un número, ¿no? Y entonces esta ecuación 21 es la ecuación que me permite determinar la A1. Y donde acuérdense que la A1 es la aceleración en la bajada o en la caída, como quieran llamarle, ¿no? Y van a ver que es la misma ecuación que me da la página web, ¿no? Ahí donde está el applet. Y después digo, bueno, pues ahora analizo cuando voy hacia arriba. Bueno, aquí ya no me extendí. Aquí ya dije, bueno, pues si analizo ahora esta ecuación y esta ecuación y ya hago la álgebra que viene aquí, los mismos pasos, voy a llegar a la ecuación para A2. Aquí ya me dio flojera, ya no puse todo, ¿no? Ya no repetí todo esto, ¿no? Bueno, ustedes ahí lo pueden hacer y comprobar que llegan a esta ecuación. Y entonces ya tengo la ecuación 24. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, una vez que hemos calculado A1 y A2, se determina el coeficiente cinético de rozamiento y la aceleración de la gravedad mediante la fórmula 17 y 18. ¿Sí? Entonces, primero hay que utilizar 24 y 21, 21 y 24 para calcular A1 y A2, y luego utilizo 17 y 18 para calcular lo que me pide el objetivo, ¿no? Y aquí les describo pues el manejo del applet y les pongo el ejemplo que dijo, bueno, pues yo lo voy a hacer a 20 grados centígrados y voy a ver si llego a 9.81. Entonces digo, bueno, sé que la distancia B, la distancia C siempre no cambian, medio metro y un metro. Y lo único que calculo es el tiempo de bajada y el tiempo de caída. ¿Sí? O TB, ¿no? Y utilizo 21 y 24. Entonces sustituyo en 21 mis datos. Ahí hago las operaciones paso a paso y llego a una aceleración de este valor para A1. Luego hago el movimiento hacia arriba y pongo la evidencia, ¿eh? Bueno, obviamente no pongo el promedio, pongo uno de los datos que obtuve, ¿no? Calculo igual los tiempos el tiempo en B y el tiempo en C, ¿no? Tiempo B, tiempo en C. Bueno, perdón, aquí no se confundan con B de bajada y tiempo de caída, y me equivoqué, ¿no? Tiempo B es el punto B y tiempo en el punto C. No lo confundan con bajada y caída, no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces igual sustituyo en 24, llego a la aceleración. Una vez que ya tengo A1, A2, la sustituyo en 17 y 18. Primero en 17 para calcular el coeficiente y obtengo un coeficiente de 0.106. Bueno, 0.006, ¿no? Luego lo hago por la gravedad y lo repetí varias veces este experimento y nunca llegué al 9.81. Uno puede decir, bueno, pero la página web sí llega a 9.81, estoy haciendo las cosas mal. No. Esto es lo que me gustó de este applet, que el applet
simula realidades, que si uno tuviera la oportunidad de hacer este experimento en el laboratorio, así ahí con cronómetros y reglas, nunca vamos a llegar a 9.81. Siempre vamos a obtener un valor diferente. ¿Por qué? Porque siempre hay errores en las mediciones. Bueno, entonces yo no llegué a 9.81, ¿no? Y entonces dije, no, estoy mal. No, bueno, no estoy mal. Simplemente lo hice varias veces y siempre llegué a valores diferentes a 9.81. Y este fue mi mejor valor, después de repetirlo ahí varias veces. Y entonces dije, bueno, pues entonces el applet está mal. No, tampoco el applet está mal. Lo que me está simulando es de que lo que pasa en la realidad, ¿no? Y es muy difícil en ocasiones encontrar applets o simuladores que me reflejen lo que pasa en la realidad, ¿no? En particular, este applet sí lo hace, ¿no? Y entonces decimos, bueno, yo obtuve 9.81, 9.354, ¿no? O 9.4 si quieren, si lo redondeo a décimas, ¿no? O a 9.35. ¿Qué fue lo que hice, no? Dicen, bueno, yo lo como me da 9.81, pues yo lo redondeo 9.35, ¿no? Y me pregunto, el 9.35, ¿qué tanto se parece al 9.81? Es decir, ¿cuál es el error que tiene mi medida? Si comparo que el 9.81 es el valor más exacto que se conoce. Entonces digo, pues los comparo. Simplemente divido 9.35 entre 9.81 y lo que resulte se lo resto a un 1. ¿Por qué a un 1? Porque el 1 me dice que el 1 es la perfección. Dice, y me estoy diciendo, entonces aquí lo que estoy viendo, ¿qué tan lejos estoy de lo perfecto? Por eso que resto, ¿no? Y entonces digo, pues 9.31 entre 9.81, no sé cuánto da. Aquí ya les puse el resultado final, pero si al 1 le resto la comparación de lo que obtuve a lo que se espera que hubiera obtenido y lo multiplico por el 100%, me da 4.7%. ¿Y cómo se le conoce a este valor? Se le llama un error porcentual. ¿Y cómo se interpreta en física? Me está diciendo, tu 9.35 tiene un error de 4.7. Y entonces decimos, ¿y es un error muy grande o es un error muy pequeño? Pues comparémoslo con nuestra realidad. Dice, si esto lo aproximo, dice, si este es el 4% de error, entonces la pregunta es, ¿este valor cuánta certeza tiene? ¿O qué tan cercano es al 9.81 si quieren verlo así? Pues simplemente digo, pues al 100% le resto el 4.7 y pues me queda 96.3% de certeza. Y entonces si lo hacemos la similitud con las calificaciones que ustedes obtienen, pues ustedes saben que alguien que saca un promedio del 95%, así que tiene 9.5 de promedio general, pues uno que dice, pues es excelente, ¿no? Si yo saco un promedio de 9.5 o del 95%, como quieran verlo, pues la escuela me va a decir, pues estás hasta para Gabino Barreda, ¿no? Porque eres de alta excelencia. Y entonces si le aplico a ese criterio a la cual nos han acostumbrado, pues digo, pues este valor es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque tengo un 4.7% de error. O si quiero redondear a un 5% de error. Entonces pues tiene una calificación del 95%. Y hablar del 95% en nuestro criterio es excelente. Y entonces concluyo, pues mi resultado
tuvo un 95% de certeza. Y eso es muy bueno. Cuando estos errores se hacen muy grandes. Bueno, por ejemplo, a mí en la facultad, cuando era estudiante, los maestros de licenciatura me decían, un error, un valor experimental no va a ser tan bueno si ya tengo un error mayor al 10%. Pero si tengo un error menor al 10%, se puede considerar un error aceptable, ¿no? Que si ya tengo aquí un error del 50%, no, pues ya ahí es un gran error, ¿no? Ya tengo un 5. Si ya tengo un error del 6, de un error del 60, del 40%, no, pues ya pasé de panzazo, ¿no? Ya pasé con la mínima, un 6. Y entonces, bueno, pues también eso se aplica aquí en análisis de datos, ¿no? Obviamente que, les digo, para hablar de errores tendríamos que meternos a rollos de estadística, ¿sí? Estadísticos, pero bueno, pues ustedes no llevan estadística, ¿no? En cual pues es algo que ahí el programa, el plan de estudios está fallando. Y yo he propuesto que ustedes lleven, que toda la gente de área 1 y de área 2 lleven estadística. Cuando he dicho eso, pues los profes se ríen de mí, ¿no? No, profe, pues ya párele, ya con las materias que tienen, ya es suficiente. Ya la carga que tiene la gente de área 1 es mucho y le quiere agregar estadística, pues quiere matar a los chavos, ¿no? Bueno, alguna vez me atreví a decir, bueno, pues que le quiten materias que no son propiamente del área, ¿no? Y alguien dijo, ¿cómo cuáles? Ah, bueno, pues yo quitaría, por ejemplo, una materia que a mí me molestaba mucho llevar en prepa, ¿no? Que es la literatura, ¿no? Yo le quitaría literatura y quitaría inglés, ¿no? No, pues cuando escucharon eso los profes que dije, no, pues este profe está loco, ¿no? Quiere quitarle chamba a los profesores de literatura, ¿no? Bueno, hoy ya no digo eso, ¿no? Ahora ya sé que la literatura es importante también, que es importante la gente que, es importante que nosotros ya área 1 tengamos gusto por la literatura, ¿no? Pero yo he hablado con varias maestras de literatura, gente que les gusta dar literatura a gente del área 1, y llegamos al acuerdo de que a la gente del área 1 les tendrían que dar lecturas que realmente nos fascine a la gente de área 1, ¿no? Por ejemplo, a mí que me fascinó mucho cuando empecé a leer, pues me gustaba mucho la ciencia ficción o los temas científicos o la gente que escribía como Isaac Asimov, ¿no? O estos de viaje al interior del planeta o viajes que me hacían volar mi imaginación. Pero cuando pues me pusieron a leer el Popol Vuh o todo este tipo de cosas que son interesantes, pues sí, pero pues a mí me hubiera gustado otra literatura, ¿no? Y entonces pues ahora pues sí leo cosas de literatura, pero pues cosas que a mí me agradan, ¿no? Y ser buenos lectores es importante, ¿eh? Pero uno cuando está en prepa dice, bueno, ¿y para qué demonio literatura, no? Bueno, pues les digo, pues si a ustedes les gusta la ciencia ficción, eh, ayuda, ¿eh? Inclusive nos ayuda a desestresarnos, ¿sí? Y eso es importante, que ustedes, cuando uno anda muy tenso, aprenda a sacar ese estrés. Y una manera es leer, ¿no? Pero otra manera también muy interesante es que uno escriba su pensamiento, ¿sí? Que de pronto uno ya no sabe ni por dónde, ya todo lo ve oscuro. Agarro mi libreta y empiezo a escribir mis fantasías, ¿no? O no fantasías, o lo que se me venga a la cabeza. Escribir, o leer ayuda, ¿eh? De ahí que, de ustedes, quién es su tutor? Ustedes deben tener un tutor, ¿no? No sé si lo saben. ¿Quién es su tutor? No sé si es
no sé si es un maestro bueno, no sé quién sea su tutor, ¿no? Es el profesor Emilio de Ah, de matemáticas. matemáticas, bueno, pues él no sé qué tutoriales da, ¿no? Pero es muy importante que ustedes, aparte de que sepan matemáticas y física, tengan otra manera de sacar el estrés. Yo la manera como lo saco, pues me pongo a hacer ejercicio, como loco, ¿eh? Que de pronto ando ahí en la depre, me voy al gimnasio y a levantar pesas, y hasta que duela. Y mucha gente dice, no, pues la gente que va al gimnasio es masoquista porque es mucho dolor. Pero es muy curioso cuando uno eh, su mente le enfoca en otro aspecto, ayuda bastante, ayuda bastante. Y entonces ya llego ahí ya todo adolorido de mi cuerpo, un baño con agua caliente, me relajo y ya veo la vida de otra manera, ¿eh? Eso es para mí, no estoy diciendo que ustedes se metan al gimnasio y se den latigazos, ¿no? No, 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 no. Cada quien debe encontrar la manera de cómo sacar el estrés, ¿no? Porque ayuda, porque después vamos a ver bueno, no vamos a ver, sí, vamos a ver termodinámica, ¿no? Cuando veamos las leyes de la termodinámica, vamos a ver que hay procesos termodinámicos. Y entonces, pues, acuérdense que nosotros somos una máquina más compleja que una máquina que se han inventado, ¿no? No estoy diciendo que somos robots, pero para entender el cuerpo humano hay que entender también termodinámica. Y entonces se sabe que cuando el cerebro está ahí estresado, pues se generan muchas emisiones de partículas o de nanopartículas, ¿no? Estos neurotransmisores. Y entonces se sabe que si yo altero ese ciclo a través del ejercicio, a través de la lectura, a través de la música, eh, el cerebro se desestresa, ¿eh? Y entonces que es muy importante, este, es muy importante encontrar maneras de cómo hacer que cuando uno está, por ejemplo, sobre todo cuando vienen las épocas de examen y cuando está uno en facultad, que la demanda se hace más, la dificultad se hace un poquito, se hace más alta, pues entonces hay que encontrar maneras de cómo bajarle al estrés, ¿no? Eh, por ahí creo al maestro Emilio de seguro les llegó ahí que va a haber una plática ahí de gente de psicología que los invitan a una plática a cómo técnicas de cómo bajar al estrés, ¿no? Yo no se las presento porque yo no soy su tutor y no quiero atribuirme papeles que no me corresponden, ¿no? Pero supongo que por ahí el profe Emilio les va a hacer llegar un cartel donde ahí les van a dar técnicas de cómo bajar el estrés, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros, ¿eh? Les digo, yo no voy a ir a esa plática porque yo ya tengo mi manera, ¿no? Si estoy muy estresado, pues ya sé que me voy al gimnasio y me pongo a trotar y a levantar pesas, a sudar, ¿no? Y de esa manera yo funciono, ¿no? Pero no es la única manera, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una amiga que ella pues, no le gustaba el ejercicio, ¿no? Y entonces ella, ¿qué es lo que hacía? Pues decía, no, Daniel, yo cuando estoy sumamente, decía yo, alterada, yo lo que hago, me encierro en mi cuarto, me pongo mis audífonos, me pongo a brincar, a cantar, y de pronto, si no funciona eso, me pongo a reír de mí misma. ¿Cómo que te pones a reír de ti misma? Sí, saco mis cosméticos y me pongo como payasa. ¿Cómo que con payasa? Sí, me pinto exageradamente, me peino ahí estrafalariamente, me pongo a reír de mí misma en el espejo, ¿no? Y me funciona. No, pues está bien. Digo, cada quien tiene su manera, ¿eh? Aquí no hay recetas, así que encuentren su manera. ¿Cómo? Pues ustedes lo deben saber, ¿no? Ahí no hay recetas. Y entonces, pues,
Eso es importante, porque si uno no saca el estrés, el cuerpo se enferma. Y vaya que en la Facultad de Ciencias conocí a cada gente, a cada persona que se alteraba, ¿eh? Por no sacar de manera adecuada el estrés. Obviamente una manera que tiende mucha gente es drogarse, pero creo que ahí es engañarse, ¿no? Crearse mundos a través de la droga creo que no es adecuado. Pero bueno, ya para concluir, les presento cómo cómo llegué a estos valores, ¿eh? Cómo llegué, acuérdense que estos son promedios. ¿Cómo hice yo para mis cálculos? Entonces ahí les comparto una manera, ¿eh? Una manera de cómo pueden hacer sus cálculos. Aquí les presento un ejemplo que le puse, un ejemplo promedio. Entonces, bueno, ya lo abrí. Les comparto el último archivo de cómo yo hice mis operaciones, ¿no? Les dije, el valor de la gravedad va a depender del ángulo que utilicen, ¿eh? Yo aquí les presento que yo jugué con 20 grados y 30 grados, ¿eh? ¿Qué es lo que hice? Dice, pues calculo la distancia. Sí, digo, la distancia B del punto B es 0.5 y la distancia XC es 1 metro. Y entonces calculé los tiempos en la bajada. Aquí están. Y saco el promedio. ¿Sí? Saco el promedio de los 10. ¿Cómo lo saco? Pues simplemente digo a Excel, promédiame de C2 a C11, ¿no? Y me das 0.359. Y luego eh, calculo el tiempo C en la bajada, ¿sí? 10 veces y calculo su promedio. Todos estos 10 es en la bajada, ¿no? Y después lo hago en la subida. Este es en la subida. Cuando pongo que suba, me da estos valores y me da este promedio. Y después en los 50 centímetros, ¿no? Y después en el metro. Y me da este promedio. Y entonces este es el promedio en 50 centímetros, el promedio en 1 metro en la bajada. Este es el promedio en 50 centímetros y en 1 metro en la subida. Y luego ya calculo A1 y van a ver que esta es una de las ecuaciones que les mostré, ¿no? ¿Sí? Porque es 2 por 1 menos E12. Luego menos 0.5 por E12. Y obtengo A1 entre la división, ¿no? Si ustedes analizan esta ecuación, es una de las ecuaciones que vienen ahí en el desarrollo teórico, ¿no? Luego calculo A2. También utilizo la otra ecuación. Y luego calculo las ecuaciones para la mica. La ecuación era, ¿qué? La ecuación 8 o la ecuación 12, no recuerdo. Luego para la G, para la gravedad. Y yo obtuve 10.018. Bueno, esto no lo presenté, perdón, estos valores no los presenté en el ejemplo. Este fue otro de los ejemplos que hice después y vi que no me dio 9.35. Ahora obtuve 10.05, 10.01. Este es el valor teórico. Hago el error porcentual y obtengo un 2.8%. Este fue mi mejor valor que obtuve. Acuérdense que en el ejemplo que puse saqué alrededor del 5%. Aquí yo obtuve un 2%. Después dije, bueno, ¿qué pasa si ahora utilizo 30 grados? Pues hice lo mismo. La aceleración en 1, la aceleración en 2, el coeficiente de fricción, se fijan ahora es 0.04 y la gravedad fue 9.09. Y esto lo repetí varias veces. Si lo comparo con 9.81,
yo obtuve un 7% de error. ¿Sí? Entonces, ustedes no tienen que hacer dos medidas, ¿eh? Al menos tienen que hacer una. Y van a ver que si comparan los resultados que obtuvieron cada uno de los integrantes del equipo, unos van a obtener mejores resultados que otros. ¿Por qué? Porque el applet de manera azarosa cambia los coeficientes de fricción. ¿Sí? Eso fue como yo utilicé el Excel, ¿no? No es necesario que ustedes utilicen Excel. Simplemente, pues yo ya con esta metodología, pues yo ya puedo hacer un análisis para muchos grados, para muchos ángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente lo que hago, repito el experimento, copio y pego las fórmulas y puedo hacerlo pues las veces que quiera, ¿no? Bueno, pues eso era lo que les quería, bueno, eso ustedes lo van a poder ahí analizar también, ¿no? Entonces ya me quedan 4 minutos. No sé si hay alguna duda. Yo tengo una duda, profesor. Sí, adelante. En X, B y en X, C siempre van a ser 0.5 y 1. Eso no cambia. Ok, Esas distancias no las puedo cambiar. Van a ser las mismas siempre. Medio metro y 1 metro. ok, gracias. ¿Vale? Primero eran de bajada y después de subida, ¿verdad? Sí, primero, Ok. bueno, puedes jugar al revés, pero pues yo siempre empecé cuando cae, cuando sube, ¿no? Ok, gracias. Donde aquí, acuérdense, aquí A1 es la aceleración en la bajada. A2 es en la subida. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesor. ¿La Sí. siguiente semana podría volver a tocar este tema? No, esta entrega es para el próximo domingo. O sea, lo que podemos hacer es de que si hay alguna duda, pues me mandan un mensaje y nos podemos ver acuérdense que tenemos 2 horas de apoyo, ¿eh? Nos podemos ver el jueves, no, perdón, el miércoles o el miércoles o el miércoles o jueves que tenemos 1 hora, si hay dudas, ¿no? Porque dentro de 8 días ya voy a tocar otro tema, ¿no? Acuérdense que tenemos 2 semanas de retraso, ¿eh? Ahí las 2 semanas de paro nos afectaron en 2 actividades. Entonces hay que intentar a ver si la recuperamos, ¿no? Y volver a llegar